en Santiago capítulo 3. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Agradezco también a mi pastor por ese privilegio y a usted por venir. Amén. Yo sé que viene con necesidad de Dios, así que espero que esa palabra sea conforme a su necesidad y Dios le hable. Cada día, mis hermanos, nosotros como seres humanos tomamos diferentes tipos de decisiones, pero la realidad es que estamos obligados a tomar decisiones que van desde ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para dirigirnos a nuestras labores en la mañana, tomar la decisión de qué ruta vamos a tomar, ¿verdad?, de qué ruta no vamos a tomar, qué camino ir, por cuál no ir, y comenzamos a hacer decisiones a una hora muy temprana. Tomamos decisiones incluso para elegir nuestro desayuno. ¿Cuántos desayunan aquí? Lo primero que hacemos en el trabajo, algunos de nosotros, es desayunar. Desayunar, decimos en el trabajo, primero lo primero, ¿verdad? Primero la comida y ya después los deberes. Pero nos toca elegir, nos toca tomar una decisión, saber qué desayuno vamos a comer. Pero escuche bien, en nuestra vida también hay decisiones, o en el transcurso del día hay decisiones que pueden definir el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Hay decisiones importantes. Pero escuche bien, las decisiones que usted y yo hacemos, no las tomamos muchas veces en el vacío. Las decisiones que tomamos muchas veces están alimentadas por una fuente, por un conocimiento o por algo en nuestras vidas. Estas decisiones no las tomamos muchas veces nomás porque sí, o por instinto, ¿verdad? O porque somos muy pilas. Muchas de las decisiones que las tomamos están influenciadas por lo que vemos, por lo que escuchamos, amén, y eso influye en nuestras vidas. Ahora, la realidad es, mis hermanos, que usted y yo no podemos darnos el lujo de tomar decisiones incorrectas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso puede traer consecuencias a nosotros. Nuestras decisiones deben de estar influenciadas por la sabiduría de Dios. Dios nos da la dirección. Dios, mis hermanos, puede darnos sabiduría para tomar decisiones sabias en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles, necesidades, problemas, nuestra mente, nuestros sentimientos nos pueden traicionar. No podemos tomar decisiones por impulso, por sentires. ¿Cuántos saben eso? Sobre todo en los momentos difíciles. Entonces es ahí cuando necesitamos la sabiduría de Dios, lo que Dios ha escrito en su palabra, para poder seguir tomando decisiones de enfoque. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro texto vamos a leer que la palabra de Dios nos dice que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del diablo y la sabiduría divina. Le he titulado a este sermón la sabiduría que dirige nuestras vidas. Y vamos a leer nuestro texto principal, Santiago 3, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional 2022, si me quiere seguir con la lectura. Si no, léalo con su Reina Valera. Amén. Dice la palabra de Dios: dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidad en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino la que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acción malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
He titulado este sermón, pues, la sabiduría que dirige nuestras vidas. Y vamos a ver en primer lugar la importancia de la sabiduría. Consideremos por algunos momentos qué es la sabiduría. En el Antiguo Testamento la palabra sabiduría se traduce como Jokmah, y en el griego es el nombre de nuestra hermana Sofía. ¿Amén? Es el nombre de una diosa griega, amén, que se le atribuía pues esta sabiduría. La sabiduría, mis hermanos, implica la habilidad, la técnica para vivir no solamente de la teoría. Escuche bien, la sabiduría, mis hermanos, en palabras sencillas y prácticas, es el suelo donde crecen nuestras decisiones. Es decir, mis hermanos, que la sabiduría no es simplemente conocimiento, sino que es, escuche bien, la habilidad de tomar decisiones de acuerdo, en este caso, en este contexto bíblico, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso que la sabiduría también tiene que ver, escuche bien, con un estilo de vida. No es nomás conocimiento, sino la forma en que usted y yo vivimos. En el mundo antiguo, un sabio no era la persona que leía muchos libros. Aunque leer es importante, aunque estudiar es necesario, en el mundo antiguo no existía esto. Tampoco existían las universidades, no existían las escuelas. La forma de poder de alguna forma ser sabio era a través de la experiencia, a través de tomando buenas decisiones y teniendo buenos resultados. Después, el mundo antiguo nos dice que esa sabiduría se la impartían a las demás personas. Por eso la palabra de Dios en Proverbios hace énfasis en la importancia de las buenas compañías. ¿Por qué? Porque era la forma en que la sabiduría se transmitía, ¿verdad? Aunque es bueno tener buenos amigos, en el contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? La sabiduría se impartía por relación. Es decir, yo paso tiempo contigo, yo me relaciono contigo y voy viendo tu estilo de vida, voy viendo tus habilidades y voy extrayendo tu sabiduría. No eran clases, no eran cursos ahí, ¿verdad? Sino que era a través del ejemplo que se adquiría sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. La sabiduría, mis hermanos, no tiene que ver con logros profesionales, no tiene que ver con las posesiones materiales que logramos. Escuche bien. Amén. Incluso la palabra de Dios nos dice que la sabiduría está por encima de las riquezas materiales. Porque la sabiduría nos ayuda para hacer riqueza, eso no es la sabiduría. Dice la palabra de Dios, tenemos un ejemplo en Eclesiastés 9, versículo 13. La palabra de Dios nos habla de un hombre que ayudó a una ciudad a liberarse de un gran ejército. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. También vi debajo del sol a este notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes, contra el cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esta ciudad había un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría salvó a la ciudad. Pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que la sabiduría es mejor que la fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se le preste atención a sus palabras, más se atiende a sus palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Es mejor la sabiduría que las armas de guerra, pero solo un pecador destruye sus bienes. Esta historia, mis hermanos, que está en Eclesiastés 9, nos habla el ejemplo de un hombre que no tenía muchas riquezas, pero ante la amenaza de un enemigo poderoso que había sitiado la ciudad, dice la palabra de Dios, este hombre, como era sabio, tuvo la habilidad de ayudar a su ciudad y salir victorioso. No ocupó un gran ejército,
no ocupó fuerza de poder, sino que dice la palabra de Dios con sabiduría. Posiblemente fue a hablar con ellos, posiblemente hizo un intercambio, entregaron a alguien, no sabemos qué pasó. Pero dice la palabra de Dios que fue por la sabiduría que este hombre libró a su ciudad de un gran enemigo. No tenía riquezas, no tenía bienes materiales, pero tenía la habilidad de resolver problemas. En otras palabras, la sabiduría, mis hermanos, es lo que necesitamos para vivir, para poder resolver los desafíos de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La necesitamos para vivir, la necesitamos para salir victoriosos de los desafíos que continuamente se levantan, como este ejército asediando la ciudad, que nos amenazan con destruir. Los problemas muchas veces no se van a lograr superar con dinero, con fuerza de poder, pero sí con sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, la importancia de la sabiduría. Eclesiastés 7, versículo 12, sigue afirmando esta verdad. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Esa es la palabra de Dios. La ciencia, el conocimiento, es un escudo que protege. Nos bendice el conocimiento. ¿Cuánto dicen amén? Va a ser menos ignorante, va a usted tener más conocimiento, y eso es bueno. Es bueno superarse, es bueno documentarse, es bueno leer, y de corazón se lo digo, es una de las cosas, ¿verdad?, más importantes de la vida. El dinero, dice la palabra de Dios, es un escudo, nos protege también y nos da seguridad. ¿Cuántos se sienten bien con dinero en la bolsa? Se sienten a gusto, seguro, ¿verdad? Se esconde ahí el dinero. Dice la palabra de Dios, el escudo es el dinero es un escudo. Pero dice el texto, mas la sabiduría la excede. La sabiduría es mejor. ¿Por qué? Porque da vida a sus poseedores. Es decir, la sabiduría nos ayuda a vivir de manera correcta. Y la sabiduría, mis hermanos, en lo que es Eclesiastés, en lo que es Job y en toda la literatura sapiencial, la sabiduría está alineada con la voluntad de Dios. La sabiduría no está separada, amén, de la voluntad de Dios. Para el antiguo hebreo, cuando se hablaba de sabiduría, mis hermanos, se estaba hablando acerca de la instrucción de Dios, de la ley de Moisés. Cuando nosotros escuchamos ley de Moisés, mandamientos, ¿verdad?, para nosotros es como algo gravoso, dice la palabra de Dios, algo pesado, algo difícil de cumplir. Para el antiguo hebreo, mis hermanos, escuchar de la ley, escuchar de los mandamientos, ¿verdad?, era una bendición para ellos. Era la forma en que se les instruía, la manera en que deberían conducirse. Era vida para ellos. Para nosotros, cuando hablamos de ley, se nos hace una carga, ¿verdad?, difícil de cumplir. Pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos una nueva ley. Seguimos teniendo mandamientos, seguimos teniendo instrucción, seguimos teniendo sabiduría divina. Proverbios 3, versículo 13 nos dice: dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más que las ganancias del oro. Amén. La sabiduría, mis hermanos, nos dice que nos enseña la forma correcta de vivir. Eso es lo que es la sabiduría. Nuestro texto principal en Santiago 3, versículo 13 nos dice, nos pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice la palabra de Dios. Santiago pregunta: ¿quién es sabio entre ustedes? Nos pregunta a nosotros: ¿quién es sabio de nosotros? Y dice la palabra de Dios, la sabiduría no la mostramos por lo que conocemos,
Por lo que hayamos leído, dice la palabra de Dios, quien dice ser sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. No con sus posesiones, no con sus riquezas, con su conducta. ¿Por qué? Porque la sabiduría, mis hermanos, es la forma en que estamos llevando nuestra vida. Nuestra vida delante de nuestro prójimo, nuestra vida delante de Dios. Quiero hablar en segundo lugar, la sabiduría terrenal. Sigue diciendo Santiago en el versículo 14, lea la escritura, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es la sabiduría terrenal, no espiritual y demoníaca. La palabra de Dios nos dice que hay una sabiduría que puede guiar nuestra vida. Hay una sabiduría que el ser humano puede practicar. Una conducta, un estilo de vida, el ser humano puede practicar, pero no necesariamente es la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, esta sabiduría es una sabiduría terrenal, carnal, creo que la Reina Valera dice animal, animal demoníaca. Eso tiene que ver con el diablo, ¿verdad? Con el mundo espiritual. Ahora, ¿de qué manera nos damos cuenta que usted y yo estamos practicando la sabiduría terrenal? A través de nuestra conducta. Y Santiago, el hermano de Jesús, nos da 4 características que reflejan a personas que están viviendo en sabiduría terrenal. ¿Cuántos leyeron esa parte? Vamos a ver rápidamente las 4 características. Número 1, dice la palabra de Dios en el versículo 14: pero si ustedes tienen envidias amargas, dice su traducción, celos amargos. Santiago utiliza esta palabra, que también se puede traducir como envidia. Amén. Y esta palabra tiene que ver con las motivaciones que nos impulsan a nosotros a hacer cosas en la vida. Escuche bien. Es un sentimiento que nos moviliza a tomar acción. Es una actitud. Pero la palabra de Dios nos dice que esta actitud es incorrecta. Pues dice que la motivación que nos lleva a tomar decisiones en nuestras vidas está motivada por la envidia. Pero dice el texto, una envidia amarga, dice el texto. Es decir, una envidia, de por sí la envidia es mala, pero aquí la palabra de Dios describe esta envidia como una envidia amarga. Escuche bien, una envidia corrompida. Es decir, alguien comentó lo siguiente, dice el celo amargo es una pasión que ha perdido su dulzura y su amor se ha vuelto corrosivo. Es una inteligencia que se utiliza para atacar en vez de instruir. La palabra de Dios nos dice que la envidia, mis hermanos, nos puede movilizar. Es decir, cuando usted y yo tenemos motivaciones incorrectas para hacer algo. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios, ¿quieres darte cuenta que una persona está actuando con sabiduría terrenal? Bueno, la envidia lo va a llevar a hacer cosas en la vida. Lo va a motivar. Pero es una actitud incorrecta. Por eso la palabra de Dios habla acerca de la amargura. No está impulsada por las cosas correctas, sino por lo corrompido, por lo amargo, dice la palabra de Dios. La segunda cosa que vemos en nuestro texto, dice Santiago, pero si ustedes tienen envidias y rivalidades en el corazón. Entonces la segunda cosa que vemos es la rivalidad en el corazón.
Esto significa, mis hermanos, quienes buscan interés por encima de todo. Esa es una palabra, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento se utilizaba para la persona que se le pagaba por algún trabajo. Después fue evolucionando el significado de esta palabra, pero su significado original en aquel tiempo era una persona que buscaba hacer un trabajo a cambio de un salario. Ese era un rival. Escúcheme. Y no estaba mal hacer un trabajo por dinero. ¿Cuántos saben eso? Pero aquí la imagen que está utilizando Santiago es a personas, mis hermanos, que hacen cosas, dice el texto, con rivalidades en su corazón. Es decir, hacen cosas no simplemente por hacerlas, sino hacen cosas esperando un interés, esperando recibir algo a cambio. ¿Cuánto dice? Y dice la palabra de Dios que esa rivalidad en el corazón es sabiduría humana. No podemos vivir nuestra vida compitiendo con las demás personas. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la realidad. Entonces Santiago está atacando la cultura de su época. La gente competía para hacer cosas y ganar más que los demás. Y Santiago dice, bueno, si esa es tu motivación, estás actuando mal. La tercera cosa que vemos en nuestro texto, dice Santiago, versículo 14, ahí mismo. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir. Nos habla de la presunción. Personas que se jactaban con la intención de humillar a otros. El diccionario Clear nos dice que jactancia es una actitud de superioridad que se basa en una falsa confianza. Y el término implica triunfar sobre algo y burlarse. Es decir, que esas personas a las cuales describe Santiago eran personas que habían alcanzado éxito en su vida. Y decían, miren lo que logré, miren lo que alcancé. Y presumían de sus logros, de sus bendiciones. Santiago no está negando que la sabiduría terrenal sea efectiva. No está diciendo eso. Al contrario, está afirmando que la forma en que viven las personas les da resultados. En este caso había personas que presumían sus bendiciones, pero con el propósito de humillar a otros. La cuarta cosa que vemos en nuestro texto, dice la palabra de Dios, dejen de presumir y de faltar a la verdad. En este contexto, mentir contra la verdad no se está hablando únicamente de echar mentiras, aunque decir mentiras es incorrecto. ¿Cuánto dicen amén? Sino que aquí Santiago nos está diciendo personas que mienten contra la verdad, es decir, personas que distorsionan la verdad de Dios para sacar un provecho. Un comentario que leí acerca de esto es personas que utilizaban la verdad para golpear a otros. Escuchen bien. Utilizan la verdad como machete. Utilizan la verdad de la palabra de Dios para sacar provecho, para utilizar a las personas. Dice la palabra de Dios, esta es la sabiduría diabólica. Eso es lo que hace el diablo y sus demonios. Corromper la verdad de Dios para lograr sus fines. El resultado de esa sabiduría nos lo dice el versículo 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que viene del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades,
también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. El resultado de esa sabiduría, mis hermanos, que se convierte en un lugar donde hay confusión y acciones malvadas. Es decir, nada bueno va a salir de ese lugar. Primera de Corintios 3:19 nos dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría del mundo le puede funcionar a algunas personas, pueden obtener bendiciones, pueden tener prestigio a través de la sabiduría humana, pero dice la palabra de Dios, tarde o temprano los resultados van a llegar. Va a haber confusión y toda clase de maldad. Quiero hablar en segundo lugar la sabiduría divina, en tercer lugar, ¿verdad? Vamos a terminar. La sabiduría divina. La palabra de Dios deja para último lo mejor, ¿verdad? Nos habla acerca de la necesidad, de la conducta, nos habla acerca de lo que es la sabiduría del mundo, la demoníaca. Pero la palabra de Dios nos afirma que la sabiduría de Dios debería de ser la única. Debería de ser la única forma de vivir nuestra vida. ¿Cuánto dice la Biblia? Debería ser especial para nosotros. La sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo puede ser efectiva, pero finalmente va a traer resultados a nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, yo creo firmemente, y no me equivoco ante esto, que estamos aquí porque deseamos la sabiduría de Dios para que nos vaya cada día mejor en nuestras vidas. Estoy convencido de eso. Pero dice la palabra de Dios que esta sabiduría, mis hermanos, es necesario aplicarla en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de nuestro texto principal: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo puro y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. Vamos a ver 5 características de la sabiduría divina. Me gusta cómo es Santiago, ¿verdad? Porque Santiago es práctico. Dice, bueno, ¿quieres conocer cómo es la sabiduría humana? Y pone características, virtudes. Y dice Santiago, ¿quieres conocer una persona que es sabia? Y también nos va a dar algunas características. En primer lugar, encontramos que Santiago nos habla acerca de la pureza. La sabiduría que viene del cielo es pura. Es decir, mis hermanos, nos habla que esta palabra, Santiago nos habla que esta palabra tiene relación con la santidad. Es decir, no solamente es pureza sexual, sino nos habla que la pureza, mis hermanos, se convierte en una motivación que nos impulsa a vivir con integridad delante de Dios. Una persona pura es una persona que no tiene dobles agendas, que no tiene doble fondo, que no tiene intenciones ocultas, sino que es una persona transparente en sus intenciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Una persona que está aplicando sabiduría en su vida es una persona honesta en lo que hace. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, tiene buenos deseos y correctas intenciones. No hace las cosas esperando quizás nada incorrecto o nada malo a los demás. Lo hace porque es puro de corazón, como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén?
De hecho, es interesante que en todo el libro de Santiago parece que Santiago sintetiza no solamente el libro de Proverbios, sino también el Sermón del Monte. Se le quedó grabado lo que el Señor Jesús enseñó. La segunda cosa que vemos en nuestro texto es que la sabiduría divina es pacífica. Y la palabra pacífica, mis hermanos, no significa ausencia de peligros, no significa ausencia de conflictos, sino una persona pacífica es aquella persona que promueve la paz. Es decir, una persona que es amiga o amigo de la paz. Tiene un carácter que busca activamente la armonía entre los demás. Una persona que se está conduciendo en sabiduría es una persona que no evita problemas, sino que trata de pacificar la situación. ¿Verdad? Es un agente de paz, de reconciliación. No le echa más leña al fuego. ¿Cuánto será? Y a veces no somos así. A veces no somos así. Pero la palabra de Dios nos da la característica de una persona que está aplicando sabiduría en su vida. Es una persona pacífica. ¿Cuántos pacíficos hay aquí? Amén. Amén. Queremos la paz. La palabra de Dios nos llama bienaventurados a los pacíficos. Amén. Les llama bendecidos, dichosos. Aquellos, mis hermanos, que sacrifican su tranquilidad por que las cosas se calmen entre otros. No es esa persona que no quiere problemas. Eso sería pasividad o querer ignorar la situación, que a veces es sabio también actuar así. Pero aquí vemos a personas que son pacíficas, que buscan la unidad, amén, que oran a Dios por la unidad de su iglesia, su trabajo, su familia. Esta paz, mis hermanos, no es cualquier paz. No es una paz que cede ante las tentaciones, ¿verdad? Es una paz que dice, bueno, yo para evitar mis problemas, pues dejo que ellos hagan lo que quieran. O permito que hagan conmigo lo que quieran. No habla de ese tipo de paz. La tercera cosa que vemos en nuestro texto es que la persona que está practicando paz es practicando sabiduría, es una persona que es amable, dice el texto. Lea la siguiente palabra. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera en el versículo 17? Dice, además es pacífico y respetuoso, ¿verdad? Bueno, mi traducción dice respetuoso. La Reina Valera dice amable. Sí, amén. Amable. También se puede traducir como respetuosa. Es decir, es una persona que no es rígida, que no es estricta, que no utiliza, dice el comentario bíblico, que no utiliza la verdad ni las cosas buenas como garrote. Dice el comentario bíblico. Es una persona respetuosa, que cuando predica con amor. Amén. Predica sin mala intención, sin tirar indirectas. ¿Cuánto dicen amén? Sino que busca con respeto comunicar la verdad. Y eso, mis hermanos, es el reflejo de una persona que ha sido empática con la necesidad de otros. No se puede ser amable si no se es empático, si no se entiende a la persona que está atravesando su necesidad. El filósofo Platón comentó lo siguiente: la amabilidad de la sabiduría es aquellos que saben que estamos librando una gran batalla. Perdón, me confundí aquí. Platón dijo, la amabilidad es la sabiduría de aquellos que saben que están librando una gran batalla. Es decir, una persona que es amable es una persona que está aplicando sabiduría, entendiendo que las personas están librando una gran batalla. Los trata bien porque él sabe, o esa persona sabe, las posibles luchas
internas que estamos atravesando. La cuarta cosa que vemos en nuestro texto, dice la palabra de Dios, el versículo, seguimos versículo 17, ¿verdad? Versículo 17 dice, respetuosa y dócil. La Reina Valera traduce benigno, ¿cierto? Benignidad se puede traducir como una persona buena, es decir, que es una persona fácil de persuadir, dispuesta a obedecer, una persona sumisa, es una persona que no tiene nada de terquedad en su vida, sino que es dócil y tratable como los hermanos de la zona 6. Que nos pueden exhortar, nos pueden aconsejar y nosotros no decimos nada. Amén. Eso es ser benigno, ser bueno. A veces esta característica la vemos mayormente en los niños, ¿verdad? Ellos entienden, escuchan, niños buenos, que les puedes decir lo que tienen que hacer, y hay otros que ya no somos tan niños, ¿verdad? Ya no nos gusta ser benignos, nos cuesta ser buenos. Pero dice la palabra de Dios, quieres ver a una persona aplicando sabiduría, es una persona enseñable, una persona que puede ser discipulada incluso. ¿Cuánto dicen amén? La quinta cosa, ya para terminar, porque está haciendo calor, es la misericordia y los buenos frutos. Dice nuestro texto. ¿Qué es lo que dice nuestro texto? Dice, pero es una persona llena de compasión y de buenos frutos. La Reina Valera dice misericordia y buenos frutos. La misericordia no actúa con justicia. ¿Cuántos saben eso? La misericordia no es justicia. Es darle un bien a una persona que se merece castigo. Eso es misericordia. Y la misericordia es la consecuencia del perdón. La misericordia no es perdón. Escuchen bien, no es perdón. Es la consecuencia de haber perdonado. Así como la reconciliación es consecuencia del perdón, la sanidad es consecuencia del perdón, pero no es el perdón en sí. El perdón es simplemente dejar libre a la persona de su responsabilidad, pero con el perdón vienen consecuencias positivas. Y es la oportunidad de darle la cabeza, pero dice la Biblia, tienes misericordia, porque ya lo perdonaste. Pero incluso se puede perdonar a gente y dejar que viva sus consecuencias. Amén. Por ejemplo, si usted le lastima, si le cometen un crimen, usted en su corazón lo perdona, pero no lo deja libre. Lo refunde, ¿verdad? 50,000 años en la cárcel. Pero hay ocasiones donde el perdón, mis hermanos, como consecuencia de ese perdón, podemos tener misericordia. Y lo que dice aquí nuestro texto, mis hermanos, es que el hombre que practica sabiduría es una persona misericordiosa, es decir, que es una persona que perdona. Perdona, sabe perdonar. Y esa es una virtud que viene de Dios. Termina nuestro texto diciendo que la consecuencia de todo esto son buenos frutos. Buenos frutos, dice nuestro texto principal en el versículo 17, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. La cosecha de una persona sabia no es el caos, no es la confusión, no es la turbación, no es la maldad de la persona que practica sabiduría terrenal, sino que es paz. Mire, yo no sé si yo estoy viejo, seguramente sí, pero llega un momento en la vida donde ya lo que uno quiere es estar tranquilo. Amén. Así, antes si había discusión, uno quería ganar la discusión.
si había un debate de alguna idea, de algún debate, ¿verdad?, teológico, ahí uno peleaba y quería ganar la discusión y tener la razón. Y llega una etapa en la vida donde ya no quieres discutir. ¿Amén? Ya donde uno dice, bueno, el que quiera ser ateo, que sea ateo. ¿Amén? El que quiera creer la verdad, que crea en la verdad. No nos vamos a desgastar con personas que quieren, ¿verdad?, a fuerzas discutir con interpretaciones bíblicas o contradicciones, ¿verdad?, de la religión, y comienza uno a desgastarse y a perder su tranquilidad, a perder su paz. Yo creo que ya no queremos, o ya no estamos en esa etapa de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que debemos procurar la paz. Es decir, buscamos pedir perdón hasta por si las moscas. Tratamos de estar, mis hermanos, lo mejor posible solo por obtener paz. La palabra de Dios nos dice que la paz no es mágica. La paz es el resultado de una vida sabia. Pero de esa sabiduría divina. No estamos hablando de dinero. Hay gente que malinterpreta esto, la sabiduría. Sabiduría e inteligencia no es lo mismo. A mí usted puede tener inteligencia, puede adquirir inteligencia para hacer dinero, e incluso puede tener inteligencia, ¿cómo se dice?, natural. ¿Verdad? Hay niños, hay personas bien dotadas que tienen intelecto para hacer muchas cosas que no las aprendieron de nadie. Son innatas, creo, de la palabra. ¿Amén? Natas. Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Perdón. Solo vamos, no termine, vamos a leer el texto de primera Santiago 1, versículo 5. Dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora sí, un fuerte aplauso a Dios. Amén.